título de mi investigación es Producción y caracterización de carbones activados a partir de llantas usadas. Mi nombre es Rolando Andrés Acosta Fernández, bajo la dirección de la profesora Débora Navarlas y la profesora María Paola Maradei. Desafortunadamente pues, no nos pueden acompañar en este momento. El proyecto se desarrolla en el grupo de investigación Interfaz. Primero que todo, pues, ¿por qué nace este proyecto de investigación? Según cifras del Ministerio del Medio Ambiente, para el año 2011 aproximadamente, se calculaban generar 61.000 toneladas de llantas usadas, producto pues, del consumo de 4.500.000 llantas en ese mismo periodo. Por consiguiente, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial establece, mediante la resolución 1457 del 2010, los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas. ¿Esto por qué? Pues porque evidenciaron que gran parte de estas llantas generadas en desuso o iban hacia rellenos sanitarios o botaderos a cielo abiertos, era un gran foco de vectores, o eran utilizados como combustibles en algunos hornos paneleros o en la industria de ladrillos, generando pues alta contaminación. Por consiguiente es claro, pues es evidente mediante esta resolución la necesidad de implementar nuevas tecnologías que me permitan valorizar este tipo de residuos altamente contaminantes. Sin embargo, pues tenemos algunos inconvenientes, entre esos pues la composición de la llanta, debido pues a que las llantas son diseñadas para tener una alta resistencia a la degradación física, química y biológica. No pasa lo mismo que los materiales termoplásticos, que mediante pues procesos de calentamiento yo los puedo volver a moldear y reutilizar. Además, pues la composición de la llanta está básicamente estructurada por caucho natural y sintético y pues principalmente la cadena estireno-butadieno, lo que representa que yo debo someter este tipo de residuos a tratamientos térmicos bastante altos para poder llegar a descomponer este tipo de materiales. Adicionalmente, tengo otro inconveniente, que es el desarrollo de la porosidad en ese tipo de materiales. Estamos hablando pues, de desarrollar carbones activados que podamos llegar a competir en el mercado. Por consiguiente, pues, la estructura compacta pues, dada por el negro de humo de la llanta me dificulta ese desarrollo de la porosidad, y que básicamente las características de mi producto me van a depender de la naturaleza del precursor y pues, de las variables del proceso que yo voy a utilizar. Algunas técnicas de valorización de este tipo de residuos que se han utilizado, pues encontramos el recauchetado, los tratamientos mecánicos, las tecnologías de reducción de tamaño, las tecnologías de regeneración y la pirólisis, ¿sí? Siendo esta última la tecnología que hasta el momento ha impactado un poco más y ha generado mayores perspectivas de valorización en este tipo de residuos. ¿Qué ventajas tiene la pirólisis? Pues que me garantiza la descomposición de los componentes del neumático, la descomposición total, que voy a obtener gases y líquidos pirolíticos con un elevado poder calorífico, ¿sí? Actualmente pues estamos obteniendo alrededor del 50% de BOI en cuanto al rendimiento de lo que estamos manejando en la pirólisis, y pues tengo un residuo sólido con alto potencial de aprovechamiento. Sin embargo, ¿cuáles son las desventajas de utilizar la pirólisis? Pues que las características de mis productos van a depender básicamente de mis condiciones del proceso, y que los carbones pirolíticos pues, no tienen las características texturales apropiadas pues, para hacer un carbón activado comercial. Luego de la pirólisis pues, se plantea hacer un proceso de activación. Básicamente pues, la pirólisis me permite disminuir la concentración de hidrógenos y oxígenos, ¿sí?, presentes en la muestra. Yo tengo dos posibilidades de hacer esa activación física o activación química. La activación física la puedo hacer con atmósferas en aire, en vapor de agua, en CO2, ¿sí?, a temperaturas entre los 800 y los 1200 grados centígrados, para obtener pues, materiales con mesoporosidad pronunciada y áreas superficiales alrededor entre rangos de 700 a 1300 metros cuadrados por gramo. Y puedo hacer una activación química, donde pues efectivamente utilizo otro tipo de agentes activantes a temperaturas entre 600 a 900 grados centígrados, ¿sí?, para obtener pues, productos con microporosidad marcada y áreas superficiales entre los 550 y 950 metros cuadrados por gramo. Nosotros pues queremos profundizar inicialmente en las activaciones químicas, debido a pues, que se desea inicialmente pues, poder disminuir las temperaturas de activación
lo que me representa pues disminución de costos energéticos en la obtención de mi producto, de mi carbón activado. Algunas de las variables que yo voy a utilizar durante el proceso, pues el tipo de agente activante, las concentraciones de agente activante, el tiempo de activación y las temperaturas de activación, para obtener pues básicamente tratar de maximizar las características texturales y el rendimiento de mi carbón activado. Como objetivo general de la investigación se tiene que realizar un estudio experimental que me permita pues, verificar las mejores condiciones de producción y la influencia de las diferentes variables del proceso de activación en los carbones obtenidos mediante la pirólisis del caucho y llantas usadas. Como objetivos específicos se pretende evaluar las variables que influencian el proceso de activación física y química de estos carbones, realizar una caracterización físico-química de los carbones activados, identificando pues, la influencia de la variación de estos parámetros durante la activación, y determinar las mejores condiciones de mi proceso de activación y pues, de pirólisis también para la obtención de estos carbones. Y evaluar el desempeño de los carbones activados en pruebas de absorción de metales pesados y colorantes. Para lograr estos objetivos, pues nosotros inicialmente planteamos una metodología estructurada en 6 pasos. Una revisión bibliográfica pues, que me permita básicamente identificar alternativas de valorización y aprovechamiento de este tipo de residuos, ¿sí? Caracterizar caracterizaciones físico-químicas de los carbones y pues, las características que han obtenido algunos otros investigadores en esta sección. La selección de materia prima pues, para la preparación de estos carbones. Hay algunas dificultades con el tratamiento de las llantas. Entre esas pues, tenemos las técnicas de disminución de tamaño, los tratamientos criogénicos y la separación de materiales y textiles. Pues actualmente, debido a la composición en la WISP, no contamos con un molino adecuado para poder realizar este tipo de procesos, desafortunadamente sí. Por consiguiente, pues nosotros optamos por utilizar residuos de llantas usadas que se utilizan para hacer mantenimiento de las canchas sintéticas. ¿Sí? Este material pues ya es triturado, ya lo puede conseguir uno con un tamaño de partícula apropiado pues, para la experimentación de nosotros. Sin embargo, pues se presenta una mezcla de diferentes tipos de llantas, no es una llanta con una composición conocida, sin embargo, pues mediante caracterizaciones se puede lograr obtener esta información. Para la pirólisis del caucho de llantas, pues se pretende utilizar la secuencia experimental planteada mediante una metodología simplex, que me permita pues, maximizar mi rendimiento y mi porcentaje de carbono fijo en la muestra de mi carbón pirolítico. Voy a estandarizar las rampas de calentamiento alrededor de 30 grados centígrados por minuto y voy a utilizar 3 variables del proceso: el tamaño de partícula inferiores a 2 milímetros, temperaturas entre los 400 y 600 grados centígrados que me garantizan pues, la descomposición del material, y tiempos entre 0 a 120 minutos. En el caso de las activaciones de carbón, nuevamente utilizo la misma metodología experimental y voy a hacer 3 tipos de activaciones. Una activación física, básicamente pues para comprobar las mejores condiciones que se han reportado en la literatura, ¿sí? Efectivamente si son reproducibles. Y la activación química con 2 agentes activantes, uno alcalino, uno ácido, ¿sí? Utilizando diferentes ratas de concentración. Temperaturas entre 600 a 800 grados, a 850 grados centígrados, con tiempos de activación de 0 a 3 horas. Y al final realizar una activación que me permita comprobar pues, la influencia de la atmósfera, en este caso de CO2, ¿sí? en mis activaciones químicas. La determinación de las mejores condiciones del proceso de activación, pues básicamente maximizar características físico-químicas como pues, rendimientos y áreas superficiales, ¿sí? Mediante pues, la metodología simplex. Y la evaluación del desempeño de los carbones activados pues, por medio de pruebas de absorción de acuerdo a la porosidad presente. ¿Sí? En este caso, pues, para metales pesados, colorantes y contaminantes orgánicos, pues, realizar algunas pruebas en modo batch y en modo continuo. Por último, la elaboración de informes y la socialización del proyecto de investigación. Los resultados esperados más importantes: obtener carbones activados con características similares a los productos ofrecidos actualmente en el mercado, que me permitan favorecer la valorización de los residuos y presentar absorbentes industriales con bajos costos económicos. Y además generar conocimiento de las mejores condiciones de activación del carbón proveniente de la pirólisis de llantas usadas, resaltando características tales como porosidad, textura y rendimiento de mi producto obtenido. Muchas gracias.